Entonces, hoy vamos a comenzar Lazarillo de Tormes. Me preguntaban por ahí, ¿ser pesado o va a estar entretenido? Es súper entretenido. De nuevo, el lenguaje es un poco arcaico, es muy viejo, entonces no lo vamos a entender, pero aquí está el señor Preciado para ayudarles a entender qué es lo que está pasando, ¿ok? Pónganme atención, eso se puede copiar después, acuérdense. Si no prestan atención a lo que yo les explico, y si vienen en el examencito de clase o en el examen oficial, no se van a acordar porque estaban escribiendo. Estamos hablando de que Lazarillo de Tormes, su autor es anónimo. ¿Por qué es anónimo? Por dos razones. Una, porque va a ser una crítica social muy fuerte hacia la iglesia y la nobleza, ¿verdad? A la gente rica. Entonces, como va a ser esa crítica, si tuviera autor, hubiera terminado condenado por la Santa Inquisición y probablemente muerto. Es por eso que no pone el autor. ¿Ok? ¿Preguntas sobre esto? Entendemos. Siglo XVI, Renacimiento en España. Lazarillo de Tormes, chicos, es una obra que se escribió en 1554 y se le llama novela picaresca. ¿Qué es la novela picaresca, chicos? El pícaro es un personaje. Bolaños, ¿verdad? Gómez Bolaños, para crear el personaje del Chavo del Ocho. Entonces, el Chavo del Ocho está basado en Lazarillo de Tormes, que vamos a leer nosotros, y el Chapulín Colorado está basado en Don Quijote de la Mancha, que vamos a leer justo después de esta obra. Entonces, Roberto Gómez Bolaños era una persona muy educada que leía mucho y basó estos antihéroes, porque es un personaje antihéroe, quiere hacer las cosas bien y todo le sale mal, ¿verdad? Entonces, esto vamos a mirar aquí. Ok, la picaresca es una sátira, es una burla para la literatura de los libros de caballería que se utilizaban y que eran famosos en esta época, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más es importante saber antes de comenzar? Va a tratar de hacer autobiográfica. El autor nos va a querer convencer de que es verdad, que pasó, que es una crónica, pero no es una crónica, ¿ok? Es ficción, ¿ok? Y de nuevo lo va a hacer más o menos como una carta, es como epistolar, ¿sí? Vamos a mirar muchas similitudes con la segunda carta de relación aquí en la forma en la que escribe. ¿Por qué? Porque se está burlando de este tipo de escritura. Yo aquí en el website les he puesto la IA muy buena y Tormes es importante, que han hecho canciones de rock así pesado con los episodios de Lazarillo de Tormes. También les incluí la película completa si la quieren ver, para sobre todo si estamos batallando con la comprensión lectora, es importante, ¿verdad? Ver la película para entenderla. Y por último, aquí hay un resumen y yo les doy también un resumen de cada tratado que vamos a leer nosotros en clase. Hay 7 tratados, nosotros solo leemos 4, el 1, el 2, el 3 y luego nos saltamos al 7. Aquí pueden ver las características de la novela picaresca en el website, entonces ahí tienen toda la información, ¿ok? Muy bien. Algo que va a criticar es la poca movilidad que hay en las clases sociales. En el siglo XVI, si tú nacías pobre, pobre te ibas a morir. No había oportunidades como hoy en día. De hecho, no existía la clase media. La clase media nació ¿en qué siglo, chicos? ¿Alguien sabe? ¿Qué? 19. Hasta el siglo XIX hubo clase media. ¿Sí? Antes no había dos clases, pobre o rico. Susan, si te sientes mal, puedes ir a la enfermería, pero si no, tienes que estar aquí bien puesta. Muy bien. Entonces, como no había movilidad social, era horrible. ¿Han mirado la película de Coco? ¿Qué le dicen la abuelita y la madre a este Miguelito? Aquí todos somos zapateros y aquí todos van a ser zapateros. Así era la sociedad. Eres lo que eres, si no,
y ahí te morías. No había de otra. Y entonces nace un personaje pícaro. Lazarillo es un niño, como el Chavo del Ocho, que hace travesuras, pero las hace para sobrevivir, porque no hay oportunidades. Y vamos a mirar que su madre lo regala a los 8 años. Lo regala. ¿Por qué? No porque fuera mala, no, no, no. Por la situación. De hecho, lo vamos a comparar nosotros con esta imagen y quiero que la vean y me digan a qué se refiere esta imagen, de dónde viene. Es realidad, esto pasó en la vida real. ¿Alguien sabe? Para mandarlos al extranjero. ¿De qué se trata? ¿Alguien sabe en el tiempo de esta imagen, esta fotografía se tomó? En la Gran Depresión, muy bien, en Estados Unidos, aquí. Era tanta la necesidad y el hambre, chicos, que los padres o las madres vendían a los hijos. Los vendían para que trabajaran, porque todavía aquí no había leyes que protegieran a los niños. Los niños podían trabajar desde que caminaban, ¿ok? Entonces, es importante entender eso, entender que lo que vamos a leer nosotros, esa historia, era la realidad de muchos niños, ¿no? Yo me acuerdo que mi papá, cuando me cuenta sus historias de su niñez, que su padre él trabajaba la temporada para trabajar las tierras de mi abuelo, que no les daba nada de dinero. Mi papá tenía que hacer sus juguetes sembraban maíz. Entonces, el olote, que es el hueso del elote, mi papá le tenía que poner corcholatas para ponerle llantitas y esos eran sus carritos, ¿no? Y no obstante, terminaba la temporada y mi abuelo rentaba a mi papá para que trabajara para otros en sus tierras y a él no le daba ningún centavo, pero eran las maneras, ¿no? Las maneras de funcionar. Entonces, es súper importante entender el contexto. Esta mamá no lo regaló por mala, lo regaló porque era lo que se hacía. ¿Para qué? Para tratar de darle oportunidades y que tuviera una vida mejor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, al mirar esas imágenes, ¿verdad? Nos recuerda lo que nosotros vamos a leer. Nos vamos a ir todos, chicos. ¿Qué creen? Esta vez no les voy a mostrar notas, así que es importante que tengan una pluma negra porque voy a calificar sus notas personales. Nos vamos a ir a la página. No, hagan eso. Ok. Estamos en la página 187, perdón. Página 87 en el prólogo. ¿Ok? 87, página 87. No, ya les expliqué todo lo que les tenía que explicar. Sí, ya se los expliqué lo que viene antes. ¿Estamos en el 87 todos, chicos? De nuevo, pluma negra, quiero sus notas. ¿Qué son notas? Ojo, están en 11º grado y todavía la gente cree que subrayar es hacer notas. Eso no son anotaciones. Anotaciones es que si subrayo algo, tengo una nota al lado que dice a qué me refiero ese subrayar. Aquí está mostrando el tono, o si tienen una pregunta, se vale hacer preguntas al autor, se vale hacer preguntas a lo que estamos leyendo. Si identifico una figura literaria o un recurso literario, tengo que establecer que es esa figura retórica, ¿ok? Entonces necesito notas, ¿ok? Porque esta vez, por sus notas, les voy a dar 20 puntos por cada tratado. ¿Ok? 20 puntos en la calidad de notas que tengan. Entonces, todo lo que dice Preciado es importante. Todo lo que explica Preciado es importante, ¿ok? Pregunta. Susan, si voy a necesitar que te vayas a la oficina, por favor. Eh, Muy bien. Empezamos con el prólogo. El prólogo usualmente, chicos, es escrito por una tercera persona. O sea, alguien más escribe el prólogo de los libros de las personas, ¿no? En este caso lo va a hacer Lazarillo. Ojo, Lazarillo en el prólogo, escuchen, está escribiendo una carta porque la Santa Inquisición lo quiere juzgar por crímenes que ha cometido, ¿ok? Y entonces él va a tratar de contar su historia para decirle a la Santa Inquisición
que todo lo que ha hecho, lo ha hecho con un propósito y ese es sobrevivir. Se ha visto en la necesidad de hacerlo. Fue forzado a hacerlo, ¿no? Tu necesidad. Entonces, fíjense, va a comenzar con esto. Ahora, como es una burla a los libros de caballería, va a comenzar muy filosófico, como va a tratar de imitar el estilo elegante de la época. Ok, yo por bien tengo que cosas tan señaladas y por ventura nunca oídas ni vistas vengan a noticia de muchos y que no se entierren en la sepultura del olvido, pues podría ser que alguno que las lea halle algo que le agrade y a los que no le hondaren tanto los deleite. Y al propósito dice Plinio que no. Muy bien. Continúa, entonces dice, mayormente que los gustos no son tarará, y dice, y así vemos cosas tenidas en poco de algunos que de otros no lo son. Como siempre, chicos, la tecnología aquí nos está fallando. Muy bien. Y dice, y esto para que ninguna cosa se debería romper ni echar a mal, si muy detestable no fuese, sino que todo se comunicase mayormente siendo un perjuicio y pudiendo sacar de ella algún fruto. Porque si así no fuese, muy pocos escribirían para un solo, pues no se hace sin trabajo y quienes que ya lo pasen, ser recompensados no con dineros, mas como vean y lean sus obras, si hay de qué se la laven. Y a este propósito dice Tulio, honra cría las artes. ¿Verdad que no entendimos muchas cosas? Ok, no se preocupen. Aquí está apreciado para explicarles. Aquí está comenzando, obviamente está imitando la forma de hacer alusiones. De hecho, hay dos alusiones. ¿A qué dos alusiones pudieron identificar? Aquí, ¿de quién habló? ¿Alguien sabe? ¿De quién habló? Plinio. Muy bien, ese es el primero. ¿Y el otro? Tulio. Dos filósofos griegos, ¿ok? Y a estos filósofos está tratando de decir que, ¿verdad? Ellos creen, Plinio creía que todo tiene un propósito. Tal vez la gente, él dice aquí, fíjense cómo comienza, no quiero morir y que la gente no conozca mi historia, ¿ok? También Plinio dice que aunque no te interese, tal vez te entretenga. Esos dos propósitos. Por último, él termina diciendo, yo estoy interesado en el dinero. Mentira, se está burlando, está siendo irónico al final, ¿ok? Dice, sino que él quiere que lo alaben al final, ¿sí? Eso final, chicos, al alaben quiere decir que él quiere ser famoso. No le importa el dinero, pero sí quiere que ser famoso. Y sí, el Lazarillo de Tormes fue un bestseller de la época, ¿ok? Se imprimió bastante y hasta hoy en día está en la lista de los más vendidos de la literatura en toda su historia, ¿ok? Muy bien. Entonces, básicamente está imitando, ¿ok? Esto es, su introducción es para imitar cómo se empezaban los libros de caballería. Luego comienza, ya se dieron cuenta de una figura retórica muy importante, ¿cuál es? El polisíndeton, el uso excesivo de la I, ¿verdad? Y esto lo hace porque es como si estuviera platicando, está escribiendo una carta y él está platicando. Ahorita vamos a descubrir a quién le platica. ¿Quién piensa que el soldado que es primero de escala tiene más aborrecido el vivir? De nuevo es una pregunta retórica, ¿no? ¿Para qué? Para que la persona se empiece a interesar en la lectura que está haciendo. No, por cierto, más el deseo de la alabanza le hace ponerse al peligro, así en las artes y letras es lo mismo. Predica lo bien presentado y es hombre que desea mucho provecho de las ánimas y bla, 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 bla. Termina esa página con una pregunta retórica que sí es importante analizar. ¿Quién hiciera fuera la verdad? Esta es su primera crítica social. ¿Quién dice la verdad? De acuerdo a la sociedad, ¿quién dice la verdad? ¿El rico, el pobre, la iglesia? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién tiene el control? No.
Exacto, el rico, la gente en el poder es la que tiene la verdad. Y aquí pregunta esto, chicos. ¿Quién tiene la verdad? Continuamos en la siguiente página. Y aquí va a querer, ¿verdad? Decirnos, y todo va de esta manera. Aquí va a confesar, chicos. Confesar. Aquí ya comienza lo bueno. Lo demás no va a ser importante para el examen. Aquí comienza lo bueno para el examen. Y todo va de esta manera, que confesando yo no ser más santo que mis vecinos de esta nonada, que en este grosero estilo escribo, no me pesara que hayan parte y se huelguen con ello todos los que en ella algún gusto hallaren, y que vean que vive un hombre con tantas fortunas, peligros y adversidades. ¿Qué nos llama la atención? Uno, el propósito de la carta. Aquí lo encontramos. ¿Cuál es el propósito de la carta? Confesar. ¿Se fijan ahí en la primera línea? Confesando. Confesar sus crímenes y confesar también lo que hizo. Pero fíjense en qué categoría pone estos crímenes. ¿Cómo le llama a esos crímenes? Nonada. ¿Qué es una nonada, chicos? Una travesura, una cosa sin importancia. Muy bien. Y luego dice esto, ¿verdad? Porque ya sé que le fueron con el chisme, pero yo no soy más santo que mis vecinos ni más pecador. O sea, soy igual que todos. ¿Ok? Termina ese párrafo con una enumeración en trío. ¿Sí? Dice, le voy a contar, ese es el propósito, confesar sus crímenes y contarle por qué lo hizo, de mis fortunas, peligros y adversidades. ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, enumeración. Sí. Muy bien. Luego, en el último párrafo del prólogo, nos va a contar a quién se dirige. ¿Quién es el emisor y quién es el receptor? El emisor es Lázaro de Tormes y el receptor lo vamos a conocer aquí. Dice, suplico a vuestra merced. ¿Se fijan que están mayúsculas vuestra merced? ¿Sí? No tiene nombre, es un título. ¿De quién? De una persona en la Santa Inquisición. Es quien le está preguntando, lo está cuestionando, ¿ok? ¿Entendemos eso? Circulen vuestra merced y pónganle representante de la Santa Inquisición. Dice aquí, suplico a vuestra merced reciba el pobre servicio de mano de quien lo hiciera más rico si su poder y deseos se conformaran. Y aquí, chicos, es donde yo quiero que ustedes vean. ¿Se escucha como Hernán Cortés? Suplico a vuestra merced reciba el pobre servicio de mano de quien lo hiciera más rico si su poder y deseo se conformaran. ¿Cuál es la intención de Lazarillo con esta persona de la Santa Inquisición? Convencer, persuadir, adular, ¿sí? Por eso le dice esto. Y luego dice, y pues vuestra merced escribe, se le escribe y relata el caso muy por extenso, pareció no tomarle por en medio, sino que desde el principio, o sea, aquí le dice, te voy a contar mi historia desde que nací. No nada más te voy a hablar de los crímenes que cometí, sino desde que nací, porque se tenga entera noticia de mi persona y también, y aquí va a ser una crítica social, porque consideren los que heredaron nobles estados cuán poco se les debe, pues fortuna con ellos fue parcial. La primera crítica, porque los ricos no deberían de juzgar a los pobres, porque los ricos lo tienen todo. Y se fijan que fortuna está con mayúscula. ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Fortuna puede ser una persona? No. Entonces, ¿cómo se le llama a esa figura retórica? Personificación. ¿Ok? Y dice, y cuanto más hicieron los que siéndole contraria con fuerza y maña remando salieron a buen puerto. Aquí al último, chicos, trata de excusar a los pobres, porque los pobres la única manera de sobrevivir es a través de la fuerza y la maña. Fuerza y maña. Fuerza, la resiliencia. Ahora les decimos, oh, es muy famosa la resiliencia, ¿verdad? Pero en este momento le llamaban fuerza. La maña es la habilidad que tú tienes para salirte con la tuya, ¿no? Las travesuras y todo lo que haces. Como ustedes tienen maña para utilizar la inteligencia artificial y creer que ustedes están haciendo su trabajo.
¿no? Y a veces se salen con las uñas, tienen maña. Y hay veces que los descubren y terminan en la oficina y es, ¡ah! ¿Verdad? Muy bien. Pero lo quiero, ¿verdad? Con ustedes compararlo. Tratado primero. Comenzamos con el primer tratado. Cuenta Lázaro su vida y cuyo hijo fue. ¿Cuál es el título del tratado? Nos va a contar Lázaro su vida y quién son sus padres. ¿Ok? Comenzamos. Pues sepa vuestra merced ante todas las cosas que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antonia Pérez, naturales de Tejada, aldea de Salamanca. ¡Bum! ¿Cuál es su nombre del personaje principal? Lázaro de Tormes. Su papá se llama Tomé González y su mamá Antonia Pérez. ¿Por qué él no se llama Lázaro González Pérez? Porque tomó un nombre de un santo, dicen por aquí, básicamente porque está burlándose de los libros de caballería. Y en los libros de caballería, los caballeros ponían su nombre y luego de dónde venían para darle fama y honor a ese lugar. ¿Sí? Isabel de Castilla, Fernando de Aragón. No son sus apellidos, son de dónde son. Y aquí está tratando de imitar eso, ¿no? Ahora, ¿por qué también? Porque se está burlando de estos libros. Entonces, los apellidos más comunes, sin ofender a los presentes, González y Pérez. Son gente sin importancia, no son Arribadeneira o de las casas palacios, ¿verdad? Todos esos apellidos de la gente rica. Por eso no los pone, porque él quiere compararse como a esa gente famosa, ¿verdad? Y todo eso. Y aquí dice, ¿de dónde nació? En Salamanca, en una parte pobre que se llamaba Tejares, ¿ok? Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre y sucedió de esta manera. Mi padre, que Dios perdone, tenía a su cargo proveer una molienda de una seña en que en la ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de 15 años, y estando mi madre una noche en la seña, preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí. De manera que con verdad me puedo decir nacido en el río. Ya sabemos que su apellido lo tomó del río Tormes. Porque su mamá, estando bien embarazada, a punto de tenerlo, fue a visitar a su papá que trabajaba en un molino. ¿Qué hacían estas personas, chicos? La gente traía sus cosechas, sus granos, el maíz, todo lo que cosechaban, lo traían a ese lugar y los molineros se encargaban de personalmente moler todo, ponerlo en sacos y devolverlo a ellos. O sea, al papá le pagaban por hacer este trabajo. Su mamá lo va a visitar y esa noche nace él ahí en el molino. Pero se fijan la manera en la poética, como nosotros cuando leemos el nacimiento de Moisés en la Biblia es muy bonito, ¿no? Y lo puso en una canasta y se lo llevó en la... O sea, muy poético para elevar su importancia, aunque es tan normal como cualquier otro niño de la época. Sí, señora. Sí, Tormes viene del río donde nació él. ¿Preguntas? ¿Podemos avanzar? Continuamos. Pues siendo yo niño de 8 años, acusaron a mi padre de ciertas sangrías mal hechas en los costales de los que allí moler venían, por lo cual fue preso, confesó y no negó, y padeció persecución por la justicia. Espero en Dios que esté en la gloria, pues el Evangelio los llama bienaventurados. Fíjense, aquí nos cuenta que su papá lo van a condenar porque el papá, ¿qué creen que hacía? De cada costal que tenía que entregar, hacía sangrías. ¿Qué es eso? No es una sangría de las que tomamos ahora, no, no, no. Se robaba poquito de cada costal, ¿ok? Y entonces aquí al padre lo van a condenar por ladrón. Pero fíjense cómo se refiere a él Lázaro, ¿sí? Dice, fue preso, confesó y no negó. ¿Por qué no lo negó su padre? Porque está orgulloso de haber robado. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué lo haría? ¿Lo hizo por maldad? Claro, lo hizo para sobrevivir. Y luego fíjense cómo lo eleva Lazarillo. A pesar de que fue preso, confesó y no negó, ¿lo persiguió quién? La justicia. Dice, a ellos el evangelio es una alusión a la Biblia, los llama bienaventurados. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos recibirán
consolación. La Biblia excusa que robes si lo haces por necesidad, por pobreza, no por maldad. ¿Ok? Entonces, aquí vemos ya esta alusión. Él no tiene a su papá como un ladrón, como un criminal. Lo tiene como alguien que tuvo que hacer lo que tenía que hacer para mantener a su familia. ¿Ok? En ese tiempo se organizó cierta armada contra moros, entre los cuales se alistó mi padre, que a la sazón estaba desterrado por el desastre ya dicho, con cargo de asemilero de un caballero que allá fue, y allí fue con su señor como leal criado. Su padre, como parte de la condena, chicos, lo mandan a pelear a la guerra ayudando a un caballero, y ahí muere su padre. ¿Ok? Muere su padre. Entonces, vamos enterrando qué pasó. 8 años queda él huérfano de padre. La mujer en este tiempo, chicos, no tenía muchas opciones. El que se te muriera tu papá era horrible porque ibas a sufrir toda tu vida. Y ahora Lazarillo va a tener que ser responsable de mantener a su familia a los 8 años. ¿Se fijan? A los 8 años. Muy bien. Mi viuda madre, al verse sin marido y sin abrigo, determinó arrimarse, a los buenos para ser uno de ellos y se vino a vivir a la ciudad, alquiló una casa y se dedicó a guisar para ciertos mozos de caballos del comendador de la Magdalena, de manera que fue frecuentando las caballerizas. La mamá, al no tener opciones, dice, se arrimó a los buenos. ¿Quiénes eran los buenos en la España del siglo XVI? ¿Cristianos, moros o judíos? Los cristianos. De hecho, hay una alusión a los moros, ¿verdad? Los musulmanes en el párrafo anterior, porque su padre murió en una guerra contra los moros, ¿verdad? Muy bien, eso ya lo miramos nosotros en el panorama histórico anterior. Entonces, su mamá se mueve de Salamanca y se va a la Magdalena, que es otro pueblo. Allí va a trabajar de cocinera para los hombres que trabajan con los caballos del señor rico de esa área, ¿no? Fíjense, aquí ya comienza lo chistoso. Ella y un hombre moreno. ¡Ah! ¿Quién es este hombre? ¿Es un cristiano? No, probablemente es un moro, un musulmán, ¿verdad que sí? Entonces, los cristianos y los moros no se podían mezclar, no podían relacionarse, ¿ok? Ella y un hombre moreno de aquellos que curaban las bestias se hicieron amigos. Este algunas veces venía a nuestra casa y se iba por la mañana. ¡Ah! ¿Qué está haciendo este hombre moro y esta mujer cristiana? El amor, dicen por ahí, ¿verdad? A lo mejor estaban rezando toda la noche por las pobres almas indefensas, ¿verdad? De la vida. Este hombre se empieza a relacionar con su mamá. Viene por las noches, se va por la mañana. Este algunas veces venía a nuestra casa y se iba por la mañana, otras veces llegaba de día a la puerta con achaque de comprar huevos y se metía en la casa. O sea, otros ya venía de día, ni siquiera venía de noche. Vengo a comprarte huevos y se metía y pues yo creo que sí los agarraban, ¿no? No sé. Muy bien. Yo al principio, dice, de su entrada le tenía miedo al ver el color y más gesto que tenía. O sea, este niño le tiene miedo porque es negro. ¿Se fijan ya los prejuicios que hay en la época? Este niño que es blanco mira a este hombre negro y le da miedo porque está feo, dice mal gesto, está feo, ¿no? Pero fíjense cómo cambia su actitud. Más, desde que vi que cada que venía mejoraba el comer, le fui queriendo bien, porque siempre traía pan, pedazos de carne y en el invierno leños con lo que nos calentábamos. O sea, al principio le tenía miedo, pero cada que venía traía algo, otra enumeración en trío, ¿qué tres cosas trae? Pan, ¿qué más? Carne y leños. Están viviendo súper bien con esto, ¿no? Y entonces Lazarillo ya lo quiere, ya no lo mira como alguien que lo puede asustar o alguien a quien le tiene miedo, lo mira como un proveedor. Se está volviendo en su padrastro, ¿verdad? En su padre, en su figura paterna. De manera que continuando la posada y mi conversación, mi madre vino a darme un hermanito negrito muy bonito con el cual yo jugaba y ayudaba a calentar. O sea, de esta relación entre su madre y este hombre musulmano moro, tuvo un hermanito negrito. ¿Se fijan? ¿Cómo le llama? It wasn't politically incorrect back then de llamarlo negrito, ¿no? Tuvo un hermano negrito. Ya
¿verdad? Y él era responsable de dormir con él. Y sí, chicos, los hermanos tenían que dormir todos juntos en una camita para ayudarse, porque eso eran pobres, no tenían cobijas como hoy en día ni aire acondicionado. Y me acuerdo que estando el negro jugando con el mozuelo, como el niño veía a mi madre y a mí blancos y a él no, huía de él con miedo para su madre y señalando con el dedo decía, Madre Coco, ¿no? Entonces, aquí el niño, su papá no vivía con ellos, Aide, ya les di el nombre, ¿verdad? Este mono no vivía con ellos, venía ciertos días. Entonces venía a jugar con su hijo. Agarraba al niño chiquito, ay, mi bebé, ¿verdad? Como cualquier padre. Y el niño corría con su mamá. Ay, mamá, el Coco. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no había espejos. Este niño chiquitito, este bebé, mira a su mamá blanca, mira a su hermano blanco, él no se mira, ¿no? Pero cuando mira a su papá, lo mira de diferente color y dice como el Coco, como el diablo, el monstruo. Miren cómo contesta su padre. Ay, hijo de puta. ¿Por qué? Se está riendo. Se está riendo como, ay, si supieras que tú también eres negrito, ¿no? Como yo. Básicamente se está riendo, ¿no? Y aquí empezamos a mirar el humor, un recurso literario para atraer al lector que siga enganchado, ¿verdad? Muy bien. Yo, aunque bien muchacho, pensé en aquella palabra de mi hermanito y dije entre mí, ¿cuántos debe haber en el mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mismos? Subrayen esa oración, porque es muy filosófica, es una crítica social. ¿Cuánta gente básicamente es prejuiciosa con otros que son iguales a ellos? Hoy en día lo podemos comparar con toda esta gente que se critica que son agentes de ICE siendo hispanos y están arrestando a su propia gente, ¿no? O cuando somos racistas con nuestra propia gente. Entonces, es eso a lo que se está refiriendo. ¿Cuántos hay en el mundo que son malos con otros? Porque no se ven a ellos mismos, que son exactamente iguales. Muy bien, continuamos. Quiso nuestra fortuna que la relación con Saide, que así se llamaba, llegó a oídos del mayordomo y hechas averiguaciones se descubrió que más de la mitad de la cebada que para las bestias le daban hurtaba, además de salvados, leña, almonazas, mandiles y mantas y sábanas de los caballos y cuanto otra cosa no tenía las bestias, descerraba y con todo esto acudía a mi madre para criar a mi hermanito. El nombre es Saide, un hombre musulmán, ¿ok? Y ahora ya nos aclaran que este hombre es un hombre moro, ¿verdad? Muy bien. Igual que su padre, este hombre también robaba. Robaba de la comida de los animales, de la ropa que había allí, de las sábanas, una enumeración muy larga de todas las cosas que robaba. Y si no se las podía robar, se las quitaba. Le quitaba cosas a los caballos como el metal de las cerraduras de las patas para poder dárselo a su mamá y que su mamá mantuviera a su hermanito, ¿ok? De nuevo, Saide está robando por necesidad, no por maldad, ¿ok? Muy bien. No nos maravillemos, aquí hace de nuevo otra crítica social. No nos maravillemos si un pobre esclavo el amor le anima a esto cuando el clérigo fraile hurta de los pobres y el otro de casa para sus devotos y para él mismo. Dice aquí, escuchen, esta última frase es muy importante para que la subrayan. ¿Por qué nos admiramos de que los pobres roben por amor a su gente, pero no nos admiramos de que un sacerdote le robe a los pobres para su propio beneficio? Entonces, ¿por qué criticamos al pobre por robar y no al sacerdote que también le roba? No a la gente. Entonces, aquí ya está haciendo una crítica muy fuerte a la iglesia. ¿Entienden por qué es anónimo el autor? Porque si no, la Santa Inquisición hubiera caído ahí y los hubiera asesinado, ¿no? Muy bien. Y se lo probó cuanto dijo, perdón, y aún más, porque a mí con amenazas me preguntaban y como niño respondía y descubría cuánto sabía con miedo, hasta acerca de ciertas cerraduras que por mandado de mi madre a un herrero vendí. Pobre niño, lo están interrogando los policías y él con tanto miedo que tiene dice, no solamente les contesté sus preguntas, también les dije hasta lo que no me preguntaron. Les conté de unas cerraduras que me dio él, mi mamá, para írselas a vender al herrero. O sea, pobre niño inocente, ¿no? Está confesando todo. Ok. Al triste de mi padrastro azotaron y pringaron y a mi madre la justicia castigó con el acostumbrado centenario. Muy bien, chicos. Centenario. Este,
En ese tiempo, el castigo más común para la gente era, si eran crímenes, pero no te querían matar, te daban latigazos. A su padre probablemente le dieron unos 200 latigazos, ¿no? Pringar, ¿qué es? Después de los látigos, te echaban aceite caliente en las heridas para que te doliera más y luego te volvían a azotar. ¿Ok? Entonces, a su padrastro, su condena por haber robado fue esa. A ella le dan el clásico centenario. Las mujeres no eran tan crueles, solo les daban 100 latigazos. No le echaban aceite hirviendo, solo los latigazos. Entonces, acaban de condenar a su padrastro y a su madre por haber robado, por ser cómplices en el robo al mayor de la Magdalena, al dueño de esas tierras. Y luego, aparte de eso, en la condena, le prohibieron que recibiera en casa a Zaide, ¿sí? Y tenía que abandonar la tierra del comendador. O sea, a los dos los corren de ese lugar y la ley le prohibió. Ya estamos en la siguiente página, chicos, arriba de la siguiente página. Le prohíben que Zaide vuelva a relacionarse con su madre. ¿Ok? Estamos en la página 91, arriba. Ok. Muy bien. Por no echar la soga tras el caldero, la triste se esforzó y cumplió la sentencia. Su madre, como no quería que la juzgaran y no quería morir, ¿y cuál era la sentencia de muerte? Si te iban a matar, dos maneras. Una, por todos los crímenes, la soga al cuello. Circulen ahí soga en esa primera línea del párrafo, porque la soga significa, es una prefiguración de la muerte, de que te pueden juzgar y matar. Y en esa historia vamos a mirar la soga mucho, ¿ok? Y la segunda forma de matarte era, si eras bruja o una conexión con el diablo, ahí te quemaban, ¿ok? Te quemaban. Entonces, eran las dos formas de morir más comunes para los criminales. Su mamá, como tenía miedo y quería librarse de esa sentencia de muerte, se fue del lugar. Y dice allí, se fue a servir a los que al presente vivían en el mesón de la Solana. Se mueve de pueblo. Ya no está, ¿verdad?, en Magdalena. Ahora se va a Solana, que es otro pueblo. Sí, señor, buen día. Era que te ahorcaran en la plaza o te quemaran si tenías una conexión con el diablo, con la brujería o con así. Muy bien. O como hereje también. ¿Sí? Muy bien. Preguntas, ¿no? Muy bien. En este tiempo, ¿verdad? Que se vino a la Solana, llegó al mesón un... Ah, no, perdón, todavía no termino ahí. Dice, y ahí padeciendo mil inoportunidades, fíjense la exageración, la hipérbole, ¿verdad? Se acabó de criar mi hermanico hasta que supo andar y a mí hasta ser mozuelo, que iba a los huéspedes por vino y candelas y por todo lo demás que me mandaran. Ahí Lazarillo va a tener unos 9 años y ya está trabajando. Él trabaja en el mesón. ¿Qué es un mesón? Hoy lo conocen ustedes como hostal. Es un hotel, pero de muy baja categoría. ¿Ok? Allí él trabaja de mandadero. Lo mandan por el vino, lo mandan por las velas, lo mandan para que traiga cosas, ¿no? Su mamá trabaja también allí, ¿sí? Muy bien. En este tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual pareciéndole que yo serviría para guiarle, me pidió a mi madre y ella me entregó a él, diciéndole que era hijo de un buen hombre, el cual por ensalzar la fe había muerto en la batalla de los Galves, y que ella confiaba no saldría peor hombre que mi padre, y que le rogase me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano. Él respondió que así lo haría y que me recibía no por mozo, sino por hijo. Y así comencé a servir y a adestrar a mi nuevo y viejo amo. Aquí vemos este episodio donde la mamá se ve en la necesidad de regalar a Lazarillo, a Lázaro de Tormes. ¿Ok? ¿Lo regala a quién? A un ciego. Los ciegos, chicos, necesitaban a alguien que los guiara y usualmente compraban a los niños o, ¿verdad?, aceptaban a los niños. A eso les llamaban los guías de los ciegos. Hasta hoy en día se les conoce como lazarillos. Por eso se llama él
Lazarillo de Tormes. Hoy ya no son personas, hoy son perritos. Perritos que guían a los ciegos se les llama lazarillos todavía. Entonces ya sabemos que su nombre no es real y su apellido no es real. De nuevo, tiene aquí una importancia muy grande en esta obra. Si no tiene nombre real ni apellido real, es porque el autor quiere que cualquier persona que está en la misma situación pueda identificarse con el personaje, ¿no? Puede ser cualquier niño, cualquier persona de la época del siglo XVI. Ok, vamos, continuamos. Su mamá le dice, le miente al ciego. Él es hijo de un hombre de Dios que murió sirviendo a Dios en la guerra. Le mintió, todos sabemos que su padre era un criminal, o sea, un ladrón, ¿no? Pero ella le dice así, y le ruego que trate bien a mi hijo. Y luego el ciego le vuelve a mentir. Ahí los dos están mintiendo. Ay, no lo voy a tratar solamente como mi criado, lo voy a tratar como si fuera mi hijo. ¿Ustedes creen que lo va a tratar como su hijo? ¿No? Vamos a continuar. Como estuvimos en Salamanca algunos días, le pareció a mi amo que no era la ganancia su contento. Determinó irse de allí y cuando nos disponíamos a partir yo fui a ver a mi madre y ambos llorando me dio su bendición y dijo, los ciegos usualmente chicos se dedicaban a pedir limosna, pedir dinero. Estuvieron unos días y ya no pudo sacar tanto dinero y el ciego dice, nos vamos a ir. Entonces, aquí Lazarito, en una escena muy triste, se va a ir a despedir de su madre. Dice, los dos están llorando porque se van a despedir para siempre, nunca la va a volver a mirar. ¿Ok? Dice aquí, su mamá le dio la bendición, la cruz que hacen usualmente las mamás, y le dice, hijo, ya sé que no te veré más. Procura ser bueno y que Dios te guíe. Te he criado y con buen amo te he puesto. Válete por ti solo. Quiero que comparen la forma de vivir del siglo XVI y la forma de hoy en día. Hoy en día, cuando un padre termina de criar a su hijo, ¿cuántos años tiene que tener un hijo para que digamos, ya lo crió? 18, ¿verdad? Por ley. Por eso sus papás les dicen, yo nomás te tengo que dar de comer y una casa, ¿no? Hasta que cumplas 18. Y ahí, bueno, y en la cultura aquí de Estados Unidos, a los 18 les dan una patada, ¿verdad? Y le dicen, váyase usted a vivir solo. Este niño tiene 8 o 9 años y su mamá le dice, ya te crié muy bien. Ahora tienes que servir a este hombre. Pero al final le dice algo muy importante, chicos, para la obra, que le dice, válete por ti solo. Le está diciendo a Lazarillo, tú tienes que confiar solo en ti. Tienes que depender solo de ti. Y eso lo va a aprender muy rápido el Lazarillo de Tormes con este primer amo que va a tener. Y así me fui para mi amo que estaba esperándome. Ah, ya se despidió la mamá, ¿no? De una manera muy amorosa. Salimos de Salamanca y llegamos al puente de la entrada del mismo, que hay un animal de piedra que casi tiene forma de toro. El ciego me mandó que me acercara al animal y puesto me dijo, Lázaro, acércate el oído a este toro y oirás gran ruido dentro de él. Van saliendo de la ciudad, hay una escultura de piedra que parece un toro y este ciego le dice a Lazarillo, si te acercas lo suficiente a esa piedra, vas a escuchar ruidos de toro. Y este niño inocente tiene 9 años, ¿qué va a hacer? Va a obedecer porque tiene que ser bueno. Fíjense lo que va a pasar. Yo ingenuamente así lo hice creyendo que era verdad. Y como sintió que tenía la cabeza junto a la piedra, perdón, afirmó recio la mano y dióme una gran calabazada con el diabólico toro que más de 3 días me duró el dolor de la cornada y me dijo, necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. Aquí le da una lección el ciego, supuestamente. El niño se acerca a la piedra, chicos, le agarra la cabeza al ciego y ¡paz! Lo golpea. Y lo golpeó tan fuerte que a este pobre niño le duró un dolor de cabeza 3 días. Y todavía se burla de él y dice, ay, tonto, tienes que saber un poco más que el diablo si quieres guiar a un ciego. Le está dando una lección. Dice, y se rió mucho de la burla, todavía se rió demasiado de este pobre niño inocente. Continúa. Me pareció en aquel instante que desperté de la simpleza. Por favor, subrayen, desperté de la simpleza. Aquí Lazarillo de Tormes acaba
de perder su inocencia, ¿ok? Acaba de perder su inocencia. Y dicen que como niño estaba dormido. Y me dije entre mí, ¿verdad? Dice este, debo de abrir más los ojos y estar alerta, pues estoy solo y he de pensar cómo componérmelas. Este niño a esta edad pierde su inocencia y se da cuenta. ¿Qué le dijo su mamá? Válete por ti mismo. Fíjense lo que él dice aquí, subrayen. Estoy solo y he de pensar cómo componérmela. ¿Se ha dado cuenta que este hombre no lo va a tratar bien? Y que él tiene que protegerse a sí mismo, que está solo y que tiene que defenderse. Muy bien, comenzamos nuestro camino y en muy pocos días me enseñó la jeringosa. Y como me viese de buen ingenio, holgábase mucho y decía, yo ni oro ni plata te puedo dar, más avisos y consejos para vivir muchos te mostraré. Y así fue que después de Dios, me dio la vida y siendo ciego me alumbró y adiestró en la carrera de vivir. Vuelvo a contar a vuestra merced estas niñerías para mostrar cuánto cuesta a los hombres subir siendo bajos y dejarse bajar siendo altos. Aquí nos dice que este hombre, este ciego, se dedicaba a la jeringosa. ¿Qué es la jeringosa, chicos? La jeringosa es hacer oraciones. Se las aprendía de memoria. La gente rica era hasta floja para orar. Y entonces, ¿qué hacían? Le pagaban a gente para que hicieran oración. Ay, ¿puedes hacer una oración por mi abuelita que ya murió? Sí. Ave María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén, ¿no? Se dedicaba a esto. Lázaro es tan inteligente que él también se las aprendió. Y luego hay una alusión bíblica de nuevo. Yo ni oro ni plata te puedo dar. Eso es algo que decían los apóstoles cuando hacían milagros con la gente, ¿no? Y entonces dice aquí, termina lo que acabamos de leer en un retruécano. ¿Se acuerdan de los retruécanos? Se voltean las palabras para darle musicalidad. Dice aquí, ¿cuánto cuesta a los hombres subir siendo bajos y dejarse bajar siendo altos? ¿Se fijan el juego de palabras? Muy bien. Retruécano. Muy bien. Pues volviendo al bueno de mi ciego y contando sus cosas, vuestra merced sepa que desde que Dios creó el mundo, ninguno formó más astuto ni sagaz. En su oficio era un águila. Cientos y tantas oraciones había de coro. Un tono bajo, reposado y muy sonable que hacía resonar la iglesia donde rezaba. Un rostro humilde y devoto que con muy buen continente ponía cuando rezaba sin hacer gestos ni visajes, con boca ni ojos como suelen hacer otros. Este hombre era tan bueno en lo que hacía, era un crack, chicos, que aquí lo compara con una metáfora. ¿Con qué símbolo lo compara? Con un águila. Era tan bueno en lo que hacía. Se sabía un montón de oraciones. Y no solamente las oraba, sino que todavía ponía la cara así de muy solemne. Ave María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. O sea, la gente le pagaba mucho dinero, ganaba mucho dinero porque hacía muy bien lo que hacía, sus oraciones. Muy bien, continúa. Además de estos, tenía otras 1000 formas, otra hipérbole, ¿verdad? Y maneras de sacar dinero. Decía saber oraciones para muchos y diversos efectos, para mujeres que no parían, para las que estaban de parto, para las que eran mal casadas, para que sus maridos las quisiesen bien. Echaba pronóstico a las preñadas, si sería hijo o hija. Fíjense, o sea, este hombre es como un brujo, pero no se pone como brujo porque la Santa Inquisición lo mata. Todo está detrás de la religión. Hacía oraciones para las que tenían problemas con sus maridos, para las que estaban embarazadas. Les decía si iba a ser niño o niña, ¿no? Todo eso está raro. ¿Quiénes son sus víctimas? La mujer, porque la mujer del siglo XVI es tonta, es inocente, se puede engañar fácilmente, ¿no? Ese comentario de nuevo social, muy importante, ¿no? Este hombre decía, oh, te voy a decir, déjame hacer una oración, aleluya, y lo, va a ser niño. Y como si iba de ciudad en ciudad, cuando tenían al niño, ¿podían venir a reclamarle si era niña? No, entonces era muy sagaz en lo que hacía. Muy bien. Continuamos. En cuanto a medicina, decía que Galeno no supo la mitad de él para la muela, desmayos y toda clase de males. O sea, aparte se cree doctor. Y hay una alusión a Galeno. Galeno es el primer doctor de toda la historia que conocemos, ¿ok? Hace esta alusión a Galeno diciendo que él sabía más que Galeno. Y le decía a la gente, si te duele la muela, si te desmayas, les decía,
puedes hacer esto, puedes coger tal hierba o tomar tal raíz. O sea, él daba medicina o remedios para curar las enfermedades. Con esto se andaba todo el mundo tras él, especialmente las mujeres que cuanto le decían creían. De esta sacaba más en un mes que 100 ciegos en un año. Fíjense la exageración. Gana tanto dinero que más de 100 ciegos lo hacen al año. Él lo gana en un solo mes. Entonces, fíjense la hipérbole que utiliza para decirnos que este hombre tenía mucho dinero. Mas también quiero que sepa vuestra merced que con todo lo que adquiría jamás tan avariento ni mezquino hombre vi, tanto que me mataba a mí de hambre y así no me proporcionaba ni la mitad de lo necesario. Digo la verdad, si con mi sutileza y buenas mañas no me supiera remediar, muchas veces hubiera muerto de hambre, mas con todo su saber y aviso me aprovechaba de tal suerte que a los más veces cabía lo más y mejor. O sea, este hombre a pesar de tener mucho dinero, es bien tacaño tanto que ni le da suficiente comida a Lazarillo para vivir y por eso Lazarillo tiene que hacer travesuras. Y aquí va a comenzar a narrarnos qué travesuras hacía para poder comer un poco más. ¿Ok? La primera travesura es, para esto le hacía burlas endiabladas de las cuales contaré algunas, aunque no todas a mi salvo. Él traía el pan y todas las otras cosas en un fardel de lienzo que por la boca se cerraba con una argolla de hierro y con su candado y su llave, y al meter todas las cosas y sacarlas, lo hacía con tan vigilancia y con tanto contadero que no bastara hombre en todo el mundo quitarle ni una migaja. Mas yo tomaba aquella lacería que él me daba, la cual en menos de 2 bocados era despachada. Después que cerraba el candado y se descuidaba, pensando que yo estaba distraído en otras cosas, por un poco de costura que muchas veces de un lado del fardel descosía y tornaba a coser, sangraba el avariento fardel, sacando no por taza pan, mas buenos pedazos, torreznos y longaniza, y así buscaba conveniente tiempo para rehacer no la sacha, sino la endiablada falta que el mal ciego me faltaba. El ciego traía un costalito como estos, le llamaban fardel, y aquí metía toda la comida. Cuando terminaba, él la ponía en la mesa y le daba de comer su ración. Luego la cerraba, ponía una argolla de acero y la cerraba con candado. Lazarillo, como es bien inteligente, esperaba que se descuidara el ciego. Iba, agarraba y descosía por un lado la bolsa y se comía 3 cosas en numeración en trío: pan, torreznos y longaniza. Y después volvía a coser la bolsa para que el ciego no se diera cuenta. ¿Ustedes creen que el ciego no se da cuenta? Muy bien. La segunda, todo lo que hacía Cisar y Hurtar tras en medias blancas, cuando me mandaba rezar y le daban blancas, como él carecía de vista, no había que se le había amagado con ella. Cuando yo la tenía escondida en la boca y en la media, Blanca aparejaba que por rápido que le echaba la mano ya iba en mi cambio reducida a la mitad del justo precio. Quejábase el mal ciego porque al tocarla al momento conocía y sentía que no era blanca entera y decía: ¿qué diablos es esto que desde conmigo estás no me dan sino medias blancas? Y antes una blanca y un maravedí muchas veces me pagaban. En ti debe estar esta desdicha. La segunda manera en que le robaba era que a Lazarillo le pagaban por las oraciones. Y pónganle que le pagaban $1 por oración. ¿Y qué hacía Lazarillo? Agarraba el dólar con una mano y con la otra se sacaba de la boca una cora y es la que le daba al ciego. Y él se guardaba el dólar. Y entonces el ciego empieza a decir: ¿qué fregaderas son estas? Antes me pagaban $1 por cada oración y desde que estás conmigo, nada más me dan una cora. El ciego se está dando cuenta que Lazarillo lo está engañando. Ahí nos quedamos, chicos. Nos vemos el jueves.